estudiar la iglesia de Sardis. Y vamos a ver que la iglesia de Sardis también Dios le va a reprochar algo muy feo. Va a estar hablando en contra de la iglesia de Sardis. Y antes de empezar a leer, yo quería preguntarte si tú has ido a algún museo de cera. ¿Cuántos de ustedes han ido a algún museo de cera? Nadie. Pero sí saben lo que es un museo de cera, ¿no? Yo tampoco he ido, pero vino a mi mente cuando estaba estudiando la iglesia de Sardis, de que en un museo de cera puedes ir tú algún día, si Dios nos lo permite, y puedes ver a gente que está ahorita muerta, pero que está representada, o sea, lo hicieron totalmente tal y cual es. Por ejemplo, ahí tienen a Cantinflas, tienen a Elvis Presley, tienen a muchísimos artistas, tienen hasta Felipe Calderón, que no ha muerto todavía, tienen hasta Peña Nieto. Pero si tú entras a un museo de cera, te puedes sorprender de que parece que están, ¿qué? Que parece que están vivos. Y órale, te quedas tú viendo, oh, es igualito que Michael Jackson, igualito que Benito Juárez y tantos personajes que tienen ahí en un museo de cera. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia de Sardis era una iglesia que parecía que estaba viva, que decía que estaba viva, que tenía nombre de que estaba viva, pero que la realidad, y es triste, pero era una iglesia muerta. Entonces imagínate, la iglesia de Sardis era como un museo de cera, con creyentes sentados dentro de la iglesia de Sardis, pero que no había vida dentro de ellos. O sea, respiraban en este planeta, ¿no? Pero no tenían vida en Jesucristo. Era una iglesia muerta. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han entrado a los hospitales. Bueno, mi hermano Marcos, ahí está cada vez que le toca trabajar, ¿no? Pero muchas personas hoy en día están viviendo artificialmente, ¿no es cierto? Muchas personas están con oxígeno artificial, muchas personas están en coma, pero la realidad es que están muertos en vida. Y eso es lo más terrible que puede haber en una persona, que crea que está viva, pero está muerta. ¿Muerta cómo? Espiritualmente. Y esta iglesia nos va a hablar fuertemente a cada uno de nosotros, y creo que Dios nos va a hacer un llamado a hacernos esa pregunta: ¿estamos vivos? Porque si nosotros vamos por las calles y le preguntamos a las personas, ¿tú estás vivo? Sí, pues ¿qué no me ves? Pero la verdad, una persona que no tiene a Cristo en su corazón es una persona que muerta. Dice la Biblia en Efesios, ¿verdad? Capítulo 2, que Él nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces la iglesia de Sardis es una iglesia con espíritu artificial. Ok, vamos a ir entonces, a avanzar en el capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer del verso 1 al verso 6. Dice, Apocalipsis capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Ahora, la iglesia de Sardis estaba ubicada en una ciudad, era una ciudad que estaba en una colina muy alta. Se dice, cuentan los historiadores, que era una ciudad totalmente amurallada, que según nadie podía meterse a esa ciudad, nadie podía meterse a robar, y ellos, la ciudad de Sardis, se sentían muy seguros de que nadie podía en ningún momento destruir su ciudad. Pero la historia nos dice que ellos sufrieron la pérdida total de su ciudad por manos del rey Ciro de Persia. Y es muy curioso de cómo ellos perdieron su ciudad, de cómo ellos perdieron el lugar donde ellos vivían. Ellos se sentían tan seguros, tan confiados en vivir en esa ciudad, que era una ciudad muy próspera, muy rica. Pero algo curioso que cuentan la historia, que había un soldado, un centinela, que supuestamente estaba vigilando, imagínate, arriba de esa colina, de ese lugar donde estaba sentada esa ciudad. Y este soldado se durmió, como decimos aquí, se le durmió el gallo. Se durmió totalmente y cuenta la historia que se les cayó el casco. Se le cayó el casco a ese soldado. Entonces los pueblos que querían conquistar esa ciudad no hallaban por dónde entrar. Entonces resultó que cuando al soldado se le cayó el casco, se fue derechito por una vereda o por una cuesta, como se dice en el rancho, ¿no es cierto? Y se fue el casco y cayó y lo vieron los soldados de Persia. Y por allí entraron los soldados e invadieron esa ciudad. Y destruyeron esa ciudad totalmente. Entonces ellos se sentían tan seguros de vivir en una ciudad amurallada, en una ciudad rica. Se dice que ahí en esa ciudad pasaba un río, no como el río de San Miguel o el río de San Blas o el río del Fuerte, ¿no? Sino que era un río que dejaba oro, había mucho oro ahí. Entonces en esa ciudad de Sardis había mucho dinero, mucha economía. Entonces imagínense cómo vivía esa gente, con un orgullo, con una manera arrogante delante de las otras personas. Pero ellos, es curioso cómo perdieron una batalla, porque se confiaron y creyeron que su ciudad nunca iba a ser atacada por nadie. Por eso ahorita vamos a ver aquí que Jesucristo le dice, hey, sé vigilante, ponte abusado, porque si no velas, vendré como un ladrón, cuando menos pienses. Así entró el rey de Persia, el rey de Ciro, cuando menos pensaban ellos. También dice la historia que esta ciudad de Sardis, años después, surgió un terremoto que destruyó totalmente esa ciudad después, muchos años después. Pero ellos, en su total arrogancia, porque tenían mucho dinero, se dice la historia que ellos en 10 años volvieron a reconstruir toda su ciudad. Se creían autosuficientes, se creían que ellos podían hacer todo con sus propias manos, con sus propias fuerzas. Entonces esa era la ciudad de Sardis. Y allí en esa ciudad de Sardis estaba ubicada una iglesia, que el problema de esa iglesia, que estaba entrando lo que el mundo hacía, lo que el mundo ofrecía. Y vamos a ver el verso 1 del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, aquí está hablando del ángel. Ya todos sabemos quién es el ángel que está hablando aquí. ¿Quién es el ángel? Es el pastor, ¿recuerdan? Aquí la palabra ángel significa mensajero o un pastor. Entonces Jesucristo le envía una carta a este pastor de la iglesia de Sardis. Imagínate cómo se sintió el pastor al recibir esta carta de parte de Jesucristo, y que él tenía que leerla a la iglesia, que él tenía que aplicarla a su vida también. Pero esta carta también es para ti y para mí hoy en día.
para la iglesia del año 2016, también es para nosotros. Es aplicable a cada uno de nosotros, pero lo más triste es cuando tú y yo nos identificamos con algo que Jesucristo reprochó a una de las 7 iglesias. Nosotros queremos ser como la iglesia de Filadelfia, pero no como la de Esmirna, ¿va? Porque sufrió muchísimo. No queremos sufrir. Pero aquí Jesucristo le está hablando al pastor de la iglesia y le está diciendo: el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Los 7 espíritus de Dios. El número 7 lo vamos a ver muchísimo alrededor de todo el libro de Apocalipsis. Pero el número 7, ¿qué simboliza? ¿Qué significa? Plenitud, totalidad, algo completo. Y el número 7 representa a Dios. Eso no quiere decir, hemos dicho que vas a ir a comprar un cachito de la lotería que tenga 7, 7, 7, 7 porque es el número perfecto, ¿no? Eso no se trata de eso. Pero sabemos que vamos a ver 7 sellos, 7 caballos, 7 trompetas más adelante conforme vayamos avanzando en el libro de Apocalipsis. Pero aquí está hablando de los 7 espíritus de Dios. Aquí está haciendo referencia al Espíritu Santo, a la plenitud de quién es el Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 11. Vamos a ir a Isaías, capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y el verso 2, fíjense bien, dice: y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. Esa es una profecía de que Cristo iba a venir. Dice: reposará sobre él, número 1, espíritu de Jehová. Número 2, espíritu de sabiduría. Número 3, espíritu de inteligencia. Número 4, espíritu de consejo. Número 5, espíritu de poder. Número 6, espíritu de conocimiento. Y número 7, espíritu de temor de Jehová. Allí está la plenitud de cómo trabaja el Espíritu Santo. Y es interesante de cómo el por qué Jesucristo le está haciendo mención al pastor de la iglesia de Sardis, que el Espíritu de Dios es perfecto. El Espíritu Santo es todopoderoso. Ahora, una pregunta: ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu de Dios? Muchas personas malinterpretan, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Hay muchas iglesias, con todo respeto, ¿verdad?, pero hay muchas iglesias que creen que el Espíritu Santo es gritar, andar haciendo temblando y hablar así, ponerse a brincar, y creen que eso es el Espíritu Santo. Pero la realidad, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que produce? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Según Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, amabilidad, benignidad, etcétera, etcétera. Contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia. Entonces es importantísimo el saber que el Espíritu Santo nos fue dado a través de Jesucristo. Mire, vamos a ver un verso en el Evangelio de Juan capítulo 16. Evangelio de Juan capítulo 16. Juan 16, verso 6 dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿quién es? Es el Espíritu Santo, que Jesucristo iba a enviar. Dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo sabemos que es un regalo que Dios nos ha dado. Jesucristo prometió que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en la casa primero,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero aquí es lo interesante de esto, es que Jesucristo le está diciendo al pastor de la iglesia de Sardis que la iglesia en Sardis no tenía el Espíritu de Dios, porque ellos estaban muertos. Volviendo al capítulo 3 de Apocalipsis, el verso 1, dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Jesucristo le está diciendo al pastor de la iglesia: yo conozco tu vida. Jesucristo le está diciendo a los miembros de la iglesia también de hoy: yo conozco tu manera de vivir. Él te está observando. Aquí la palabra conozco es como que alguien te está observando, que alguien está como un espectador de tu vida. ¿Y dónde está Dios? El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, dice la Biblia. Entonces imagínate, Dios nos está viendo a todos. Él ve todo lo que hacemos, todo lo que hay dentro de nosotros. El salmista dice: aún no está la palabra en mis labios, en mi boca, y Él ya la conoce. Él ya sabe lo que voy a decir ahorita. Porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Entonces Jesucristo le está diciendo a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras. Él está inspeccionando cada paso que nosotros damos. Él sabe todo lo que hacemos, aún en la oscuridad. Nada podemos esconder de Él. Pero lo terrible que Jesucristo le dice a la iglesia de Sardis, al pastor de la iglesia de Sardis, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Mire, hay unos escritos que dicen que el pastor de esa iglesia de Sardis se llamaba Sósimo. No le pongas así a tus hijos, ¿no? Pero así se llamaba el pastor, Sósimo, cuentan los historiadores. Y ese nombre del pastor Sósimo significa el que vive. ¿Se dan cuenta? Entonces es interesante cuando nosotros estudiamos, wow, o sea, Dios le está diciendo al pastor: tú tienes nombre, el que vive, pero la verdad estás muerto. Hay iglesias hoy en día que tienen nombres de iglesias, pero están muertas. Porque Cristo no está dentro de esa iglesia. Porque Cristo nunca llamó al pastor de esa iglesia. Y lo más triste es porque el Espíritu Santo no está dentro de esa iglesia. Y este pastor, dice en la historia que estaba muerto espiritualmente. Y era imposible dar vida. Es muy probable que este pastor, fíjese bien, es muy probable que este pastor no haya nacido de nuevo. Es muy probable que este pastor Dios no lo puso en esa iglesia. Y la iglesia estaba muerta. Ahora, una iglesia muerta, ¿cómo es? Porque mire, en una iglesia puede haber el estacionamiento de la iglesia puede estar llenísimo de carros. La iglesia puede estar llenísima, puede haber 500, 1000 personas, pero puede estar muerta. Una iglesia que está muerta es aquella que está llena de personas que no se han convertido. Llena de personas que se dicen ser cristianos, pero no están viviendo una vida de acuerdo al estilo de Jesús. Tú y yo somos llamados a vivir al estilo de Jesús. La Biblia dice en 1 de Juan, ¿verdad? Todo aquel que conoce al Señor debe de andar como Él anduvo, y tenemos que caminar y aprender del Maestro. Jesucristo siempre, infinidad de veces dijo: aprender de mí, aprender de mí, aprender de mí. Pero una iglesia que está muerta es que está llena de simpatizantes, que les gusta venir a la iglesia, que les gusta quizás cantar, que les gusta pasar un tiempo de convivencia, pero en su corazón no está Cristo.
¿Quién es el que sabe si está Cristo en el corazón de una persona? Hay dos. Es Dios y ¿quién más? Y la persona. No hay nadie más que tú y Dios que saben si está dentro de tu corazón. ¿Quién vive dentro de tu vida? ¿Quién vive dentro de tu corazón? ¿Cuándo es cuando la iglesia llega a morir? Cuando se deja o cuando no se tiene el primer lugar a Cristo Jesús. Hay iglesias en las cuales el centro no es Jesucristo. Cuando Cristo no es el primer lugar dentro de una iglesia, cuando la predicación dentro de una iglesia son las emociones, la prosperidad y todo menos Jesucristo, es una iglesia muerta. Tienen fama de que viven, pero están muertos. Cuando una iglesia se convierte en un club social, que sí, hay mucho evento, ¿verdad? Hay mucho compañerismo, pero cuando no está Jesucristo, están muertos. Como la iglesia de Éfeso, recuerdan, ellos dejaron a un lado a Jesucristo. Otra señal de que una iglesia está muerta es cuando se pierde el amor por las almas perdidas. Es una señal de que la iglesia va a morir cuando no hay amor por las almas. Mire, hoy en día hay estadísticas donde hay muchas iglesias, aún de Calvary Chapel, aún de la iglesia Capilla Calvario, que son iglesias viejas, en el sentido de que son puros personas mayores. No hay jóvenes, no hay niños, no hay matrimonios jóvenes. Ya todos rebasan los 60 años. Y esa iglesia, hermanos, en 10 años es muy probable que mueran. Porque cuando en una iglesia no hay niños, no hay jóvenes, la iglesia tarde o temprano va a morir. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a llevar el evangelio a otras personas. Yo doy gracias a Dios porque aquí hay de todo, ¿no? Habemos viejitos, pero hay niños y hay adolescentes. Cuando la iglesia hace a un lado la Biblia, empieza a morir. Y un creyente, ¿cuándo empieza a morir? Cuando deja de hacer todas esas cosas. Cuando dejas de orar, cuando dejas de leer, cuando dejas de asistir regularmente a tu iglesia. Te vas secando, te vas muriendo. ¿No es cierto? ¿Cómo te sientes cuando no lees la Biblia? Cuando te enfrentas a un problema y tú no lees la Biblia, ¿cómo te sientes? Te sientes seco, te sientes mal. Ahora, sigue diciendo aquí, el verso 2, Jesucristo le sigue diciendo a la iglesia de Sardis, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Fíjate bien, Jesucristo le está haciendo un llamado al pastor y a la iglesia, sé vigilante. Esta palabra, vigilante, nos habla de estar en vela, de estar despiertos, de estar levantados, no estar sentados, no estar acostados. Más adelante vamos a ver esta palabra, velar, mantenernos despiertos. Jesucristo le está diciendo, sé vigilante, ponte abusado, como decimos, ponte trucha. Ponte abusado, sé vigilante. Y lo terrible que vemos aquí dice, y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, había otras situaciones que estaban a punto de morir. ¿Te imaginas? Cuando nosotros nos encontramos en un problema, pero que hay aparte otras cosas que tienen más problemas. Eso nos lleva a nosotros a entender y reconocer que si no estamos vigilantes vamos a perder muchas cosas, nos vamos a perder de muchas bendiciones por no estar vigilantes, por no estar atentos, por no estar al pie del cañón. Al pie, mejor dicho, no es al pie del cañón, es al pie de ¿dónde? Al pie de la cruz, a los pies del maestro, es el mejor lugar. Sé vigilante. Y afirman las otras cosas que están para morir. ¿Por qué? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí Jesucristo le está haciendo el reproche a la iglesia. Hemos dicho anteriormente
¿Qué será lo que Dios tenga en contra de nosotros? ¿Tendrá algo que reprocharnos Dios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar? ¿Tendrá algún reproche Dios contra nosotros? Tú lo quisieras saber. ¿Quisieras escucharlo de parte de Dios? Yo no. ¿No es cierto? A nadie nos gusta que nos reprochen algo. Es que tú no estás haciendo esto. No me estás ayudando a hacer esto. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no fuiste a aquel lugar? ¿Por qué no le hablaste a fulanito? A nosotros no nos gusta que nos reproche nadie. Pero imagínate que nos reproche Jesucristo a nosotros lo que estamos dejando de hacer. Verso 3. Jesús le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate. ¿Se acuerdan de la iglesia que le dio Alzheimer? Se olvidó de Jesucristo. La iglesia de Éfeso. Pero ahora también a la iglesia de Sardis, Jesucristo le está diciendo, acuérdate. ¿Pero acuérdate de qué? En el libro de Eclesiastés, la palabra de Dios habla a los jóvenes, pero no solamente a los jóvenes, a todos. Dice, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no soy feliz, no tengo contentamiento. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de quien te salvó, acuérdate de la sana doctrina, acuérdate de Jesucristo del linaje de David que vino a salvarnos, que vino a purificarnos. Acuérdate, no debemos de olvidarnos de dónde Jesucristo nos sacó en ningún momento. Cuando tú y yo nos olvidamos de las maravillas que Cristo hizo en nuestras vidas, ¿qué pasa? Estamos débiles, estamos fallando. Jesucristo nos está diciendo, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué has recibido tú de parte de Dios? Número 1, ¿qué has recibido de parte de Dios? Tu salvación, el perdón de tus pecados. El que Él echó tus pecados a lo más profundo de la mar y jamás se ha acordado de ellos. Aunque el diablo está ahí recordando. ¿Te acuerdas cuando hiciste eso? ¿Te acuerdas cuando fuiste allá? ¿Te acuerdas cuando robaste, cuando hiciste esto? Pero Dios nos promete no acordarse más de nuestros pecados. ¿Qué es lo que has recibido tú de parte de Dios? Hay un himno muy hermoso que dice, muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Muchísimas cosas Dios me ha dado. A lo mejor Dios te ha sanado alguna enfermedad. A lo mejor Dios ha sanado a alguno de tus hijos del borde de la muerte. A lo mejor Dios te ha dado un trabajo por el cual estabas buscando. Pero el problema es cuando la gente se olvida de lo que Dios le ha dado. Y la iglesia de Sardis, como estaba viviendo en una buena economía, vivía en una buena ciudad donde no les hacía falta nada, ellos estaban viviendo una comodidad cristiana donde no se acordaban de lo que Cristo les había dado. Como el pueblo de Israel, igualito, ellos no se acordaban cuando vio sus antepasados que se abrió el mar rojo. ¿Te acuerdan de esa? Se les olvidó que comieron del maná del cielo, que comieron carne asada, hamburguesas que cayeron del cielo, las codornices, ¿se acuerdan? Se les olvidó totalmente las maravillas que había hecho Dios de Israel por ellos. Por eso Jesucristo le está diciendo a la iglesia de Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido de parte de Dios. Acuérdate pues de lo que has oído. ¿Qué has escuchado? ¿Sabes? Una de las cosas más grandes que yo he escuchado de parte de Dios a través de la Biblia, ¿cuál es? Que Dios me ama. Esa es la palabra más hermosa que tú y yo podamos escuchar de la Biblia, que Dios nos ama, que Él nos amó primero, aunque aún nosotros no le buscábamos. Porque dice la Biblia que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Tú y yo no buscábamos a Dios, buscábamos las cosas materiales, buscábamos el pecado, pero Él nos buscó y nos encontró. Y cuando tú y yo abrimos el corazón, Él entró y posó dentro de nosotros para que no nos olvidemos de sus maravillas. ¿Qué dice uno de los salmos? Oh alma mía, clama a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides de tu ley. No te olvides de la ley de Dios, no te olvides del mensaje de Dios. Pero somos tan testarudos, nosotros tan olvidadizos que nos olvidamos de lo que escuchamos de la palabra de Dios.
Dice, y guárdalo, conserva la palabra de Dios y arrepiéntete. Es interesante que Jesucristo a cada una de las 7 iglesias, Jesucristo los llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es un Dios tan grande, tan lleno de amor, como dice la Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, que Él quiere que toda persona proceda al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que se arrepienta. Jesucristo hace un llamado a toda la humanidad a que se arrepienta, a que le conozcan. Y una y otra vez, tú y yo escuchamos la palabra de Dios. Y antes de conocer a Cristo no nos queríamos arrepentir. Pero llegó un momento en que el Espíritu Santo nos convenció y posó sobre nosotros para hacernos saber que teníamos que arrepentirnos. La pregunta es, para alguno que está aquí en este día, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Quién vive dentro de tu corazón? ¿Eres cristiano? ¿Eres nacido de nuevo? ¿Le has entregado tu vida por completo a Jesucristo? ¿Se acuerdan? La iglesia sufriente, los cristianos sufrientes, tenían que confesar ellos que César era su Señor. Y ellos se negaban a decir que César era su Señor. ¿Por qué? Porque ellos decían, Jesucristo es solo mi Señor y mi Salvador. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de tu corazón? Es Cristo. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy puedes recibir a Cristo. Hoy puedes arrepentirte de tus pecados. Arrepiéntete, pues si no velas. La misma palabra de sé vigilante. Si no velas, vendré a ti, vendré sobre ti como ladrón. La palabra aquí, si no velas, es si no te levantas, número 1, si no te levantas del sueño. ¿A cuánto les gusta levantarse temprano? Voy a confesar, a mí no. Pero pues tengo que llevar a mis hijas a la escuela, entran temprano a la escuela. Ahora muchos los ponen en la tarde para dormirse, ¿va? Pero es, levántate de tu sueño, levántate de donde estás sentado, eso significa la palabra, mantente despierto, vigilante, velando. Levántate de donde estás acostado, de donde estás dormido en tus laureles, como dicen, ¿no? Levántate de esa inactividad. Levántate de tu enfermedad. Eso es lo que significa esta palabra, velad. Si tú no te levantas de tu enfermedad, ¿y a qué enfermedad se referirá eso? A la enfermedad del pecado. El pecado te separa de Dios. La paga del pecado es la muerte. Estás enfermo, estás a punto de morir, aquella persona que no ha reconocido su necesidad espiritual. Y Cristo le está diciendo, velas, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Recuerdan la introducción? ¿Cómo entró el enemigo a la ciudad de Sardis? Cuando menos pensaron ellos. Se confiaron porque tenían una ciudad amurallada, pero aquel soldado, ¿te acuerdas que estaba sentado, se durmió, se le cayó el casco? Y empezó a rodar y rodar. Y no es como la canción, ¿eh? Empezó a rodar y rodar. Y se dieron cuenta los enemigos. ¿Y qué sucedió? Entró el enemigo y tomó su ciudad. Tomó sus pertenencias. Por eso le está diciendo Jesucristo, si tú no velas, vendré a ti. ¿Como quién? Como un ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cuál fue la segunda ocasión cuando la ciudad de Sardis fue destruida? Cuando ocurrió un terremoto, un temblor. ¿Tú sabes cuándo va a venir un terremoto? Aunque hay una película de la falla de San Andrés, no sé si tú la has visto. Y según ellos quieren intentar saber
en qué momento puede surgir un terremoto para huir. Pero nadie sabe, hermanos. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando tembló. Es cuando nos damos cuenta. Y así Jesucristo le está diciendo. Así como entró ese ejército cuando menos te lo esperabas. Así como vino ese terremoto. Así es como Cristo va a venir. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 24? Como un ladrón en la noche vendrá Jesucristo. Cuando menos lo pienses. Ahora, seguimos en el verso 4. Pero, aquí ya es como un bálsamo, como un vaso de agua pero tienes unas pocas personas. ¿En dónde? En Sardis, que no han manchado sus vestiduras. Me llama la atención a mí esta palabra. Pero tienes unas pocas personas. ¿Sabías tú que la iglesia es minoría? Que toman el hecho de ponerse la cruz y cargarla, como dijo Jesucristo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y todo el que a mí viene, dice, no le echo fuera. Pero cuando tú tomas la cruz de Cristo y lo sigues, es cuando tú y yo realmente reconocemos que estamos en Cristo, vivimos para Cristo. Pero aquí nos dice que unas pocas personas en Sardis no han manchado sus vestiduras. Pocas personas, no todas, pagan el precio. ¿Qué dijo Jesucristo? Él dirá a los de su derecha. ¿Qué les dirá a los de la derecha? Venid a mí, benditos de mi Padre. Pero ¿qué dirá a los de la izquierda? Nunca los conocí. No sé quiénes son. También Jesucristo dijo, muchos me dirán, ¿qué? Señor, Señor. En tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre levantamos iglesias, en tu nombre hacíamos esto, hacíamos el otro, pero Jesucristo, nunca los conocí. Son pocas personas las que pagan el precio. ¿De cuáles personas eres tú? ¿De cuáles personas somos nosotros? Aquí dice que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Esta es una promesa que Jesucristo nos está dando. Que cuando tú y yo nos guardamos para Dios, que cuando tú y yo guardamos la palabra en nuestro corazón, Él nos da esta promesa de que nos dará vestiduras blancas. ¿Qué significa eso de las vestiduras blancas? La salvación, la pureza, la santidad. Cuando estemos allá en el reino de los cielos, ¿se acuerdan de la piedrecita blanca? Él nos dará un nombre nuevo que ninguno conoce, sino aquel solamente que lo recibe. Pero en aquel día también nos va a dar unas vestiduras blancas. Porque Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. Y sigue diciendo, porque son dignas. Esta palabra también es interesante, es importante, que un creyente digno es aquel que nunca rechazó a Jesucristo. Es aquel que siempre confesó a Jesucristo delante de los hombres. Una persona digna es aquella que ha guardado su corazón para no pecar contra Dios. Pero aquí esta palabra digna significa alguien merecedor, alguien apropiado. Es como una balanza. Imagínense cómo es la balanza. En un lado tienes el amor de Dios, pero en otro lado tienes tu testimonio. ¿Cómo está tu balanza? ¿Está el amor de Dios así y tu testimonio está por abajo? Una persona digna es la que está en un balance entre el amor de Dios y el testimonio del creyente. ¿Cómo estamos viviendo? Somos dignos. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, no fuéramos dignos. ¿Sabes qué merecemos tú y yo? Un auto, no. ¿Qué merecemos?
¿Qué merecemos tú y yo de parte de Dios? Simplemente merecemos el infierno. No merecemos nada delante de Dios. ¿Te das cuenta lo que significa la palabra gracia? Un favor inmerecido. No merecemos nada de Dios. Pero aún en su misericordia, en su gracia, obtenemos la salvación y tenemos esta promesa de parte de Dios. Nuestra conducta, fíjate bien, nuestra conducta es la evidencia de que tú y yo somos creyentes verdaderos, nacidos de nuevo. ¿Cómo te conduces dentro de la iglesia? ¿Cómo te conduces afuera de la iglesia? Es igual. Nuestra conducta es la evidencia que hemos nacido de nuevo. Para ello tenemos que escuchar la palabra de Dios y leerla, orar, congregarnos, amarnos unos a otros, convivir unos a otros, hablar de Cristo a aquellas personas que se están muriendo en el infierno. Vamos a terminar en el verso 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El verso 5 vemos las dos promesas de parte de Jesucristo, de parte de Dios. Que si tú y yo vencemos, o sea, esta palabra, el que venciere, más bien se refiere a aquel que nació de nuevo, aquel que se arrepintió, aquel que le entregó su vida a Cristo, recibirá vestiduras blancas. Y la otra promesa: no borraré su nombre del libro de la vida. Esa es una promesa del libro de la vida. Ahora, voy a hablar un poquito de esto. En esa ciudad de Sardis, cuando una persona nacía, escribían el nombre de esa persona en un libro, una especie de registro civil. Pero cuando esa persona moría, borraban a esa persona del libro de la vida o del registro civil. Cuando una persona también se cambiaba a otra ciudad y se iba a la ciudad de Tiatira, pues la borraban. Pero es interesante de que tú y yo tenemos una promesa. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, si tú estás viviendo al estilo de Jesús, nada ni nadie te puede arrebatar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, espada, desnudez. ¿Qué es lo que te puede separar del amor de Dios? Nada. Jesucristo dijo nada. Pero el que está en Cristo. Ahora es curioso que muchos creen que cuando tú y yo cometemos un error, bueno, el hermano no vino a la iglesia, pues, Señor, no fue a la iglesia, lo borras del libro. Oye, ahora sí vino, lo vuelves a apuntar. Oye, echó una mentira al hermano, bórralo, pues bórralo. No es, imagínate a Dios estar mandando y bórralo, apúntalo. Es ilógico, ¿no es cierto? Esa es una promesa que tenemos, que Cristo no nos va a borrar del libro de la vida. Ahora, hay iglesias, ese es otro paréntesis, donde tienen libros, donde anotan supuestamente los que son miembros de la iglesia. Y hay iglesias donde tienen 100, 200 personas como miembros de esa iglesia, pero la verdad van 20 o 30 que son los fieles en la iglesia. Ahora, el libro de aquí, de la iglesia, que nosotros no tenemos, hacemos una aclaración. Nosotros no tenemos libros de membresía, pero hay iglesias que cuando un miembro se sale de esa iglesia, lo borran del libro de membresía de su iglesia. Es curioso. Y va a haber muchas personas allá en el cielo que quizás van a decir: oye, Señor, pues yo estoy apuntado en el libro de membresía de la iglesia tal y cual. A ver, pues yo este libro no lo hice. La pregunta es para ti, para mí: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿En dónde está escrito tu nombre? Más adelante vamos a estudiar que los libros fueron abiertos y el que no se halló inscrito en el libro de la vida va a ser arrojado ¿dónde? Al lago de fuego.
Tienes tu nombre escrito en el libro de la vida. ¿Quién es el que sabe? Tú y Dios. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si tú no estás seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte solamente y aceptar a Cristo, aceptar el regalo de Dios para que Él pueda nombrarte. Como dice el himno, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Él nos dará un nombre nuevo. Ahora, los apóstoles, en una ocasión Cristo los mandó a predicar el evangelio. Y ellos llegaron muy gozosos y, Señor, mira, expulsamos muchos demonios. Mira, muchas personas se convirtieron. No se regocijen de eso, sino regocíjense de que su nombre está escrito en los cielos. Eso es lo mejor que tú y yo podamos tener. Estás escrito en el libro de la vida. Si tú te has arrepentido, sí. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Termino con esto. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Lo más importante que tú y yo podamos tener es estar en Cristo, dentro de la comunión de su iglesia, dentro de la comunión con el Espíritu Santo. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, verso 42, que ellos perseveraban unánimes, juntos, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Dónde está tu vida, hermano? ¿Dónde está tu vida, amigo? Estás en el hueco de la mano de Dios, nadie podrá separarte de Él. Pablo lo dijo muy correctamente, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Por eso es un llamado a estar en Cristo y que no nos salgamos de la cobertura de Dios. La iglesia de Sardis no aprendió la lección. La iglesia de Sardis quiso seguir viviendo a su estilo y no al estilo de Jesús. Pero tú y yo, ¿qué debemos de hacer? Vamos a vivir al estilo de Jesús, porque vale la pena seguir a Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, buen Padre Celestial, te damos gracias, Dios, porque tú nos has dado preciosas promesas, Señor, porque tú nos has dado la salvación, Señor, y porque tú tienes un galardón para nosotros en los cielos. Permite, Señor, que nos mantengamos vigilantes, despiertos, levantarnos del sueño, Señor, levantarnos de la enfermedad, levantarnos de todo aquello, de todo aquel peso que nos asedia, Señor, y podamos correr la carrera de tal manera que lleguemos a la meta, Señor. No lo hemos alcanzado todo, Señor. Pablo dijo, no es que ya lo haya alcanzado todo, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y aquí estamos, Señor, tu iglesia. Aquí estamos tus hijos, Señor, para que tú, Señor, siempre nos llames al arrepentimiento, Señor, cada día, cada mañana, cada momento de nuestra vida, que podamos vivir vidas arrepentidas y ya no volver atrás, Señor. Enséñanos a amar a tu iglesia, enséñanos a amar a la gente que no te conoce, Dios. Y bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.